El comandante Bostech del dominio Zantari se encontraba al frente del aula Omega 7. Con los 4 brazos entrelazados tras su espalda quitinosa, observaba a los cadetes reunidos con una expresión que sugería que acababa de morder algo agrio. La sala en sí era un monumento a la superioridad militar galáctica, con pantallas holográficas parpadeando las paredes cristalinas, cada una mostrando batallas legendarias de los últimos 3000 ciclos. Filas de asientos especializados albergaban desde los gelatinosos estudiantes de Blurp en sus esferas de contención hasta los imponentes guerreros Kren de 6 patas que necesitaban bancos reforzados para sentarse sin causar daños estructurales. Esto era teoría de combate avanzada. Nivel 9, el curso más prestigioso, demoledor y egocéntrico de toda la Academia Militar Galáctica. Solo los mejores entre los mejores lograban entrar, y la mayoría se retiraban antes de los exámenes parciales. Bostech se había encargado personalmente de ello durante los últimos 47 ciclos. «Muchas gracias». «Atención», ladró su traductor, traduciendo sus mandíbulas chasqueantes a 47 idiomas diferentes simultáneamente. La sala se puso en orden. «Más o menos». «Bueno, casi todo». En la tercera fila, encajada entre un fragmento cristalino que refractaba la luz en direcciones molestas y un hectario con antebrazos que pulía nerviosamente su colección de espadas ceremoniales, estaba sentada la cadete Brianne, humana de la Tierra, ese planeta remoto en el extremo anticuado del espolón de Orión que se había unido a la comunidad galáctica hacía solo 6 ciclos. Y, sinceramente, la mayoría de las especies aún debatían si había sido un error administrativo o una broma pesada. Como era previsible, no estaba en posición de firmes. En cambio, tenía las botas apoyadas en el escritorio, con una mano apoyando la barbilla y la otra marcando algún ritmo en su panel de datos. Su expresión gritaba un aburrimiento cósmico, como si ya hubiera visto todo esto antes y lo encontrara profundamente decepcionante. Los ojos secundarios de Bosch se crisparon como humanos. No habían sido más que problemas desde el primer día, presentándose en la academia con su extraña estructura esquelética, sus inquietantes ojos frontales y su total falta de respeto por los protocolos establecidos milenios antes de que su especie descubriera el fuego. El Consejo Galáctico había insistido en la integración, el intercambio cultural, bla, bla, bla. Pero Bostech sabía más. Estas criaturas eran blandas, débiles, criadas en un mundo jardín con condiciones vergonzosamente benignas, una constante gravitacional de 1.00, un único sol estable y apenas radiación. Patético cadete cruzado, dijo Bostech, con la voz cargada de veneno suficiente para matar a una bestia de batalla toraxiana. Quizás nos honren con toda su atención. A menos, claro, que la disciplina militar humana sea tan primitiva como lo era su tecnología hace apenas una década. Varios estudiantes emitieron sonidos que se asemejaban a la risa, aunque el estudiante Blorp solo gorgoteó, lo que en realidad podría haber significado cualquier cosa. Brianna levantó la vista lenta y deliberadamente de su tableta de datos. Su rostro mostraba esa clase de sonrisa que no llegaba a sus ojos, la que sugería que estaba a 3 segundos de decir algo que la llevaría a una denuncia por insubordinación. «Oh, no, señor, tiene toda mi atención», dijo, con una voz tan dulce que podría causar diabetes en especies que procesaban azúcar. Estaba repasando la tarea sobre supervivencia teórica en el mundo de la muerte. «Fascinante». Me aceleró el corazón a unas 62 pulsaciones por minuto. La hectárea a su lado emitió un sonido de ahogo. 62 pulsaciones por minuto apenas superaban la frecuencia de reposo para un humano, y todos en la sala lo sabían. Sus enormes mandíbulas chasquearon con irritación. Decidió que hoy sería muy educativo para todos los involucrados, pero especialmente para el pequeño mamífero presumido de la tercera fila. Bastek activó la pantalla principal hueca con un gesto de su apéndice manipulador superior derecho y toda la pared frontal del aula estalló en una representación tridimensional de lo que solo podría describirse como la casa de vacaciones del infierno. Respiraderos volcánicos expulsaban gases tóxicos a un cielo oxidado. Ríos de roca fundida excavaban llanuras de obsidiana y la atmósfera roja mostraba fluctuaciones de temperatura que harían gemir como una cría a un pariente termorresistente. «Miren», anunció Bost, con ese tono particular de alegría sádica que todos los instructores militares de carrera parecen perfeccionar. Alrededor de su 20º ciclo de enseñanza. El desafío, su examen final de este curso, una exclamación colectiva recorrió el aula. Uno de los estudiantes de Blorp se desestabilizó parcialmente, perdiendo la cohesión durante 3 segundos antes de recomponerse. El fragmento nacido junto a Brianna comenzó a emitir una frecuencia aguda que los traductores, afortunadamente, decidieron no interpretar. «El escenario es simple», continuó Bast, claramente disfrutando.
Serán lanzados a desagonización en el Horno 7, un mundo volcánico mortal de clase 12 ubicado en la nebulosa Quema. La temperatura superficial promedia los 430 grados Kelvin a la sombra, suponiendo que puedan encontrarla. La composición atmosférica es de 63% de dióxido de azufre, 22% de dióxido de carbono y trazas de sustancias que disolverán sus sistemas respiratorios. La fauna local se compone principalmente de depredadores ápice de categoría 9, incluyendo las encantadoras magnaormas, que son tan divertidas como parecen. Una imagen holográfica magnormializada sobre la pantalla, llena de dientes de sierra, escamas blindadas y mala actitud. Era aproximadamente del tamaño de una pequeña nave espacial y parecía diseñada por un comité de sádicos con presupuestos ilimitados y problemas de control de la ira. Tu objetivo, dijo Bast, ampliando la pantalla para mostrar una meseta árida rodeada de flujos de lava, es sobrevivir 72 horas estándar en este lugar. Sin armas, salvo el equipo básico de supervivencia. Sin dispositivos de comunicación. Sin extracción hasta que se acabe el tiempo o actives tu baliza de emergencia, lo que, debo mencionar, resulta en un fallo automático y una marca en tu expediente permanente que te seguirá a cualquier insignificante puesto al que termines asignado por el resto de tu mediocre carrera. El cadete Hectario se había puesto completamente pálido, lo que para su especie implicaba que su piel se tornara de un alarmante tono gris púrpura. Uno de los estudiantes insectoides de la última fila se desmayó, lo que sonó como si alguien hubiera dejado caer una bolsa de palos. Este examen tiene una tasa de aprobación histórica del 11%, Bus añadido, porque, al parecer, la sala aún no estaba lo suficientemente aterrorizada. La mayoría de las especies requieren una extensa modificación genética y 3 meses de entrenamiento especializado solo para respirar la atmósfera sin sufrir una falla orgánica inmediata. Tendrán 72 horas. Espero que la mayoría dure aproximadamente 9 horas. Silencio sepulcral. El tipo de silencio que se produce cuando todos están demasiado ocupados contemplando su inminente destino como para formar pensamientos coherentes. Excepto, por supuesto, Brianna Cross, quien levantó una mano perezosamente, como si preguntara por la ubicación del baño más cercano. Sí, una pregunta rápida, dijo con un tono conversacional, casi amigable. ¿Hay vida silvestre real que se supone que debemos evitar o solo los magnaormas? Porque la sesión informativa mencionó depredadores de categoría 9 en plural, y solo intento hacerme una idea del ecosistema aquí. Todas las cabezas en la sala giraron para mirarla. La refracción de la luz del fragmento se descontroló por completo. ¿No comprendiste los parámetros de supervivencia, cadete Cross? Preguntó Bastek lentamente, pronunciando cada palabra con precisión. Esto no es una expedición de investigación. Es una prueba de tu capacidad para no morir horriblemente. Brianna se encogió de hombros. Bien. No, ya entendí esa parte. Me preguntaba si hay algo realmente peligroso o si esto es más bien una situación de campamento con mejor ambiente. El aula se sumió en el caos. La arena de simulación de combate ocupaba un subnivel entero de la academia, una enorme cámara esférica capaz de replicar cualquier condición ambiental, salvo un agujero negro. Y, sinceramente, los ingenieros estaban trabajando en eso último. Bast estaba de pie en la plataforma de observación, rodeado de los cadetes restantes que no habían sido seleccionados para la primera ronda de pruebas. Bajo ellos, a través de acero transparente reforzado, 20 cadetes se materializaron en la superficie simulada de Infernace 7, cada uno apareciendo en una zona diferente del paisaje infernal. Los peligros ambientales se activaron de inmediato. Los sensores de temperatura se dispararon a la zona roja. Nubes sulfurosas se extendieron por el paisaje. Un respiradero volcánico entró en erupción a unos 30 metros de un cadete Krent, quien inmediatamente desplegó su escudo térmico reglamentario y comenzó a calcular el vector de retirada óptimo utilizando la doctrina militar galáctica estándar. Capítulo 7, subsección 14, párrafo 9. Observen. Así se anunció a los estudiantes observadores, señalando la pantalla principal que mostraba simultáneamente las 20 cámaras. El cadete Trell realiza una evaluación ambiental y una retirada táctica, como corresponde a un manual. Este es el protocolo adecuado ante peligros ambientales abrumadores. En pantalla, Trell ya había activado su procesador atmosférico portátil, establecido un perímetro defensivo y comenzado a construir un refugio de emergencia reglamentario utilizando los componentes prefabricados de su mochila de supervivencia, según la profesión de manual. Exactamente lo que 4000 ciclos de evolución militar habían determinado como la respuesta correcta. Entonces, la cámara 7 cambió a Brianna Cross y Bast sintió que algo se le encogía en el tórax de una manera que el personal médico de la academia probablemente consideraría preocupante,
pero él prefirió clasificar como una irritación intensa. Había aterrizado en la peor zona posible. Una estrecha cresta entre dos flujos de lava activos con un nido de gusano magna visible aproximadamente a 200 metros al este. La jugada inteligente. La única jugada, según todos los manuales militares jamás escritos, era activar el escudo de emergencia y trasladarse inmediatamente a un terreno más defendible. Bryana miró a su alrededor, se estiró como si acabara de despertar de una siesta particularmente agradable y luego procedió a hacer algo que provocó que 3 especies diferentes en la plataforma de observación emitieran sonidos de horror absoluto. Se quitó el casco. Activación de la baliza de emergencia en 32, murmuró un cadete en la plataforma de observación que ya estaba sacando los formularios de documentación de fallas, pero Bryana no se desplomó inmediatamente por envenenamiento atmosférico. Arrugó la nariz, hizo una mueca como si hubiera olido algo desagradable, pero inesperado, y luego se ató el casco al cinturón como si fuera una molestia menor en lugar de un equipo de soporte vital crítico. Lo que Bostech dijo rotundamente. «¿Está bien, señor?» Sus datos biométricos muestran una función respiratoria elevada, pero no hay signos de angustia, informó el técnico de monitoreo. Un observador de 6 ojos cuya especie entera existía específicamente para notar detalles que otros pasaban por alto. Su saturación de oxígeno es... Esto no puede ser correcto. De hecho, está mejorando. En pantalla. Y Bryana había encontrado una roca afilada y ahora hacía algo incomprensible con la manga de su uniforme. Arrancaba una tira de tela y se la envolvía en la cara como si fuera un sistema de filtración primitivo. Luego escupió sobre la tela, escupió con sus propios fluidos biológicos, lo que provocó que la estudiante Blorp emitiera un sonido como el de un desagüe atascado. Eso no está en ningún manual, balbuceó el cadete Hectario, con su colección de cuchillos olvidada en el regazo. Eso ni siquiera es teóricamente correcto. La humedad se evapora al instante con este calor. La tela no tiene propiedades de filtración. ¿Y ahora qué? Lo que hacía era recoger ceniza volcánica en su bidón vacío, mezclarla con una especie de materia vegetal que aparentemente había encontrado creciendo entre rocas que deberían haber estado demasiado calientes para albergar vida alguna, y crear lo que parecía una pasta primitiva que procedió a untarse en la piel expuesta. ¿Está haciendo protector solar? Le preguntó a un cadete de fragmentos. Su patrón de luz parpadeaba confusamente debido a los subproductos volcánicos y la flora tóxica. Mientras tanto, en la señal 3, un cadete Centauri debidamente entrenado acababa de activar su baliza de emergencia tras una pequeña avería en el equipo. Procedimiento estándar, sin riesgos innecesarios. En la señal 12, un estudiante de Blarp mantenía cuidadosamente una distancia segura de todas las fuentes termales, según la norma 17 alfa. Y en la señal 7, Brianne Cross acababa de acercarse a una piscina de aguas termales, comprobó la temperatura con el dedo, emitió un sonido de aprobación que las grabaciones de audio registraron como «Oh, bonitas aguas termales», y comenzó a recoger el agua en un recipiente que había fabricado con el acolchado desechado de su casco. Las mandíbulas de Bostech no habían dejado de chasquear en los últimos 3 minutos. Empezaba a doler. «Está tratando una simulación de mundo mortal de clase 12», dijo lentamente, abriéndose paso entre su incredulidad, como si estuviera en un spa. En la pantalla, Bryana había localizado lo que parecía ser una formación cavernícola cerca del flujo de lava. En lugar de evitarla según los protocolos habituales, caminó directamente hacia ella, examinando la entrada con el interés casual de quien busca opciones inmobiliarias. Pateó una piedra en la abertura, esperó, escuchó el eco y asintió para sí misma como si acabara de confirmar que la superficie cumplía con sus requisitos. El cadete Trell ha establecido su campamento base con éxito, según el protocolo. El técnico de monitoreo informó debidamente. Probabilidad de supervivencia estimada, 73%. El cadete Cross se ha adentrado en una cueva de profundidad desconocida en una zona sísmicamente activa y parece. Señor, creo que está tarareando. Estaba tarareando sin duda. La señal de audio lo confirmó. Una especie de expresión musical humana repetitiva, completamente desafinada, resonando lo que se suponía era un escenario de supervivencia potencialmente mortal. Bastek había entrenado soldados durante 47 ciclos. Había visto a cadetes de 400 especies diferentes enfrentarse a adversidades imposibles. Había presenciado actos de heroísmo, cobardía, brillantez y estupidez en medidas que desafiaban el análisis estadístico. Nunca, ni una sola vez, había visto a alguien tratar un entorno de amenaza de categoría 9 como una acampada medianamente interesante. «Aumente la dificultad», dijo en voz baja. Los 6 ojos del técnico de monitoreo se abrieron de par en par. «Señor,
El escenario ya está en los niveles máximos recomendados para el entrenamiento de cadetes. Entonces, dijo Bastek, cruzando los 4 brazos simultáneamente en un gesto que transmitía exactamente cuánto se había alejado de las recomendaciones. Supongo que estamos a punto de superar las recomendaciones. Se aclara la garganta. Activen los protocolos de riesgo Omega a Z, todos simultáneamente. Esto iba a ser realmente educativo. Los controles ambientales de la simulación protestaron mientras los niveles de dificultad superaban niveles que nunca se habían probado fuera de los peores escenarios teóricos. Los manipuladores de los técnicos de monitoreo se cernían sobre los protocolos de apagado de emergencia por si acaso todo salía catastróficamente mal, lo que, dada la situación actual, la trayectoria parecía menos una posibilidad y más una inevitabilidad. En la señal 3, el refugio reglamentario del cadete Thrill comenzó a mostrar inmediatamente tensión estructural a medida que la actividad sísmica se cuadruplicaba. Su rostro, visible a través de la cámara de su casco, mostraba la expresión particular de alguien que se da cuenta de que había tomado una serie de decisiones que lo llevaron a ese preciso momento de arrepentimiento. Su baliza de emergencia se activó 7 segundos después. Fallo automático. Sobreviviría, pero su orgullo requeriría mucho más tiempo de recuperación que su cuerpo. El cadete Thrill ha sido extraído, anunció el técnico, marcando el fallo en el tablero principal. Los cadetes restantes, la señal 19, mostraron a un estudiante de Blarp cuya esfera de contención se había agrietado por la tensión térmica, su forma gelatinosa, intentando desesperadamente mantener la cohesión mientras golpeaban la baliza de emergencia con una pseudocápsula. La señal 15 capturó a un cadete real, cometiendo el error fatal de buscar refugio bajo una formación rocosa que eligió ese preciso momento para demostrar por qué la inestabilidad sísmica se llamaba inestabilidad. La baliza se activó automáticamente cuando sus signos vitales alcanzó umbrales críticos. 17 cadetes observaban las transmisiones con sombría satisfacción. Esta era una verdadera educación militar. Conoce tus límites. Respeta los protocolos. Entiende que sobrevivir significa saber cuándo esperar. ¿Qué estaba pasando en la transmisión 7? Brianna había salido de su cueva cargando con lo que parecía ser una especie de formación cristalina que aparentemente acababa de desprender de la pared con una roca. La examinaba con el interés concentrado de quien ha encontrado algo realmente útil, lo cual no tenía ningún sentido porque era solo un depósito mineral de... «Oh, no, ¿es eso?», susurró el cadete Hectario, su voz apenas audible por encima de los sonidos de múltiples balizas de emergencia que se activaban en las otras transmisiones. ¿Es una matriz de filtración de agua a base de silicio? El técnico de monitoreo se centró en las manos de Brianne. Había destrozado el cristal en pedazos más pequeños y los estaba colocando en capas dentro de su contenedor de agua improvisado con la pasta de ceniza volcánica y algún tipo de material fibroso que había extraído de las plantas resistentes al calor. El resultado parecía algo que una civilización primitiva podría crear si no tuviera acceso a la tecnología adecuada y... demasiado tiempo para experimentar con ideas terribles que de alguna manera funcionaron. En fin, está purificando aguas geotérmicas con rocas y materia vegetal, dijo Bostech con voz completamente apagada. Se está hidratando con subproductos volcánicos en un entorno diseñado específicamente para que la hidratación sea imposible sin tecnología de filtración avanzada. Brianna bebió un trago de su creación, hizo una mueca contemplativa, se encogió de hombros y tomó otro trago. La lectura biométrica mostró que sus niveles de hidratación estaban mejorando. La señal 4 se apagó cuando otro cadete falló. Quedaban 16. Entonces, el gusano magna apareció la señal 7 porque, al parecer, el universo había decidido que hoy era el día en que la comprensión de Bost de la doctrina militar moriría gritando. La criatura surgió del flujo de lava como una pesadilla que había tomado forma física específicamente para fallar a los cadetes y arruinar el equipo de simulación. Era una furia acorazada de 6 metros, cuyos sensores se fijaron de inmediato en la única señal de vida en su territorio que no estaba huyendo ni activando balizas de emergencia. La plataforma de observación quedó en silencio. Era el momento.